Buenas noches a todas las que estamos reunidas, que somos cuatro, pero vamos a seguir con la misma línea de comenzar puntualmente. Así es que vamos a orar. Si me acompañan, por favor. Señor, te damos gracias por el mensaje que tú traes para nosotros esta noche. Gracias porque, Señor, tú estás buscando mujeres con un corazón perfecto para contigo, Señor. Y eso quiere decir un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón que se acerca a ti confiadamente en fe, sabiendo que en ti están todas las respuestas, que en ti está toda la provisión, que tú eres el origen y el final de todas las cosas y que si hay una solución, una respuesta para cualquier situación con la que podamos venir hoy, esa solución y esa respuesta está en ti. Tú eres, Señor. Todo eres tú, tú eres suficiente para abastecer nuestra necesidad. En ti hemos aprendido que somos plenas, en ti estamos completas, en ti lo encontramos todo, Señor, y tú nos sorprendes todo el tiempo con la manera y las formas tan diversas a través de las cuales tú te manifiestas a nuestra vida, Señor, y cómo obras y actúas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, usando diferentes medios y, y no nos dejas que pase un día sin que nosotros nos maravillemos y nos asombremos de tu gran poder y de tu sabiduría, Señor. Gracias por este mensaje que seguramente necesitamos escuchar. Señor, yo estaba meditando en cómo muchas veces nos tomamos el tiempo de escuchar a otros pastores, a otras hermanas compartiendo y cuando nos toca escuchar lo que tú estás hablando a nuestra iglesia, somos indiferentes y lo tenemos en poco, Señor. Yo te pido que cambies nuestro corazón y que cambies nuestra visión, Señor, para que entendamos que esta es una palabra que tú estás hablando específicamente a las mujeres de Casa de Oración Cancún y que no debemos de menospreciarlo, Señor, que no debemos de hacer a un lado la instrucción y la palabra que tú traes a nuestras vidas por parte de las hermanas que compartimos en este ministerio. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a ti, a lo que tú tienes para nosotras y que nos acerquemos esta noche con un corazón dispuesto para escucharte hablar, Padre. Te pido que uses la vida de nuestra hermana Jenny, que llene su boca con tu consejo, que no hable ella, que hables tú, Señor, y que hoy a quien escuchemos sea a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Jenny. Pues muy buenas noches, hermanas. Qué gusto poder verles. Pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Y bueno, este tema es muy hermoso. Estuve meditando en él, ¿verdad? Y yo creo que al final de esta enseñanza, pues vamos a recibir lo que el Señor tiene para cada una de nosotras. La justicia de Dios permanece para siempre, como lo vieron en la invitación que compartió nuestra hermana Romy. Y bueno, vamos a escuchar primero las definiciones o el concepto que el mundo tiene respecto de la justicia. Y la justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Y se habla de justicia cuando se obra rectamente y conforme a la razón, o sea, cuando tiene la voluntad de actuar objetivamente y teniendo en cuenta el bienestar común. Conforme yo les vaya leyendo pues esta información que investigué, usted vaya haciendo sus propias conclusiones al respecto, al ir escuchando lo que para el mundo nos da una definición de justicia. Y bueno, el término justicia significa derecho. Eso es lo que significa justicia.
Sin embargo, la concepción de lo que es o no justo, ojo aquí, dice puede variar. Encontramos aquí que nos dice que puede variar en el tiempo y también entre una cultura y otra cultura. O sea, la justicia, ya sea lo que sea justo o no, puede variar en el tiempo. Además, la justicia pues se relaciona con otros valores como la honestidad, la responsabilidad, la equidad y la imparcialidad. Entonces, quiere decir que son justas aquellas situaciones en las que triunfa la verdad y tiene lugar una correcta retribución de lo debido, ¿sí? Entonces, bueno, en general la justicia es una virtud o cualidad moral. También una de sus características es que persigue el bien común y la igualdad ante la ley. No es arbitraria, sino objetiva, imparcial y racional. En general, pues bueno, estas son las características, ¿verdad? De lo que es la justicia. Y también es muy importante y es clave que se pueda distinguir para llevar a cabo la justicia entre lo que es bueno y lo que es malo. Así poder castigar tanto las acciones negativas y poder recompensar las positivas, de acuerdo con las leyes y las normas que nos rigen. Y bueno, los actos injustos que ocasionan violan los derechos de las personas y atentan contra la paz, la estabilidad y la libertad de una sociedad. Y estas injusticias se pueden dar en distintos ámbitos de la vida. Bueno, teóricamente, lo que yo les acabo de leer, pues suena muy bien, y es que así debería de ser, pero en realidad es solo en la teoría, porque ustedes al ir escuchando, pues fueron haciendo sus conclusiones al escuchar, ¿verdad? Y nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que en realidad en la práctica no es así. Lamentablemente, en nuestra sociedad existen muchísimas injusticias. Vemos que las autoridades se venden, son corruptas y en muchas ocasiones no hacen nada por impartir la justicia. Favorecen a aquel que tiene dinero, aunque saben que sea culpable. Y la mayoría de las veces, el pobre pierde en esos casos. No hay justicia para esas personas que no tienen recursos. Y bueno, en general el mundo es injusto. ¿Por qué? Porque protege a aquellas personas impías, los ayudan a escaparse de la justicia. Y bueno, terrenalmente hablando, pues así es. Los pueden ayudar a escapar de la justicia de una manera terrenal. ¿Por qué? Porque nadie puede escapar de la justicia de Dios. ¿De qué manera lo podemos entender? Porque Dios no se puede corromper, Él no se corrompe, Él es imparcial, Él no hace distinción de personas, como nos enseña su palabra. Y bueno, en totalidad, Dios es justo en su carácter y Él da a cada quien lo que merece. Y eso es lo que el día de hoy, hermanas, vamos a aprender, vamos a conocer de nuestro Dios, que Él es justo y de lo importante que es también pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para conducirnos en este mundo. Entonces vamos a comenzar poniendo como base la justicia de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a su justicia? Y en el Salmo 89, 14, nos dice que la justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y bueno, hay muchísimos más versículos en la palabra del Señor donde nosotras podemos conocer a nuestro Dios en su carácter de justicia. Y eso es tan maravilloso, ¿por qué? Porque entonces podremos tener esa paz y esa confianza en el Señor, en el que sabremos confiar que Él nos hará justicia. Y a diferencia de nuestro Dios, que es justo, que es verdadero, o sea, que no miente, Él es recto y que ama la justicia, el ser humano, por su naturaleza caída, pues es injusto, es todo lo contrario, ¿verdad? Injusto, mentiroso, sin misericordia ni compasión de las necesidades de los demás. Por eso, en muchas ocasiones actuamos injustamente, porque no tenemos compasión, no tenemos misericordia de las necesidades de los demás. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar una historia, vamos a platicar de una historia de dos mujeres que se encuentran en el libro de Primera de Reyes 3, del versículo 16 al 28. Quizá algunas de ustedes ya han escuchado esta historia, pero bueno, tal vez no hemos encontrado, ¿verdad? En esta historia lo importante que es conocer a Dios en su carácter de justicia, lo importante que es pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Entonces, bueno, en esta noche vamos a hablar de estas características que les acabo de mencionar, de la justicia de Dios, de la sabiduría y el discernimiento. Bueno, si ya están ahí, si no, anótenlo y después pues lo buscan y lo leen. Empezamos en el versículo 16, dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno, de fuera estaba en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que había yo dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y bueno, entre ellas, ambas estaban ahí diciendo, ¿verdad? No, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto y viceversa. Entonces el rey le dijo, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey les dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre.
Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Pues bueno, aquí esta historia dice que se presentaron estas dos mujeres ante el rey y bueno, ese rey al que se presentaron pues era el rey Salomón. Y bueno, qué situación tan complicada, ¿verdad? Y si nosotras retrocedemos un poquito en el mismo capítulo, pero en el versículo 5, pues aquí podemos ver un poquito respecto a Salomón. Y bueno, en ese versículo, Salomón, en sueños se le aparece Jehová. Y bueno, Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y bueno, si a nosotras Dios nos dijera eso, que le pidiéramos lo que nosotras querramos, pues quizá algunas pediríamos cosas materiales, quizá algunas pediríamos algo respecto a la salud y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez en nuestro corazón haya esa necesidad, pero aquí el rey Salomón lo que le pidió es que le diera sabiduría. En el versículo dice, en el versículo 7, el rey Salomón reconoce que Dios lo ha puesto en el lugar de David, su padre. Pero le dice, Señor, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces, bueno, vemos en el rey Salomón esa humildad para reconocer que no sabía cómo conducirse para poder dirigir al pueblo al cual pues el Señor lo había puesto al frente. ¿Por qué? Porque dice que este pueblo era tan grande que no se podía contar. Entonces él le pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sí recordamos que cuando les leía las definiciones de justicia que el mundo, ¿verdad? Tiene, pues era necesario poder distinguir entre lo bueno y lo malo, pero recordemos que el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, aquí Salomón le pide a Dios un corazón entendido para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, para poder escudriñar, para poder diferenciar entre lo que sea bueno o lo que sea malo. Y esto que Salomón le pidió al Señor, le agradó. Le agradó que él le pidiera inteligencia, que le pidiera sabiduría, no pidió riquezas, sino que le pidió sabiduría, discernimiento para poder gobernar a su pueblo. Entonces el Señor le dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Como vemos en esta historia, estas dos mujeres pues enfrentaban un gran conflicto y acudieron ante el rey Salomón, que era la autoridad, ¿verdad?, del pueblo, y ellas pues fueron presentadas ante el rey para solucionar este problema. Y es que no era cualquier cosa, ¿verdad? No era como que una vecina le robó una gallina a la otra vecina, ¿verdad? Sino que era un asunto muy delicado y no con que, no quiero decir con esto que el robo de una gallina deje de ser robo o menos importante. Pero bueno, era una situación bastante complicada, es prácticamente en nuestros tiempos decir un secuestro, ¿verdad? En aquel tiempo, bueno, aunque estas mujeres vivían en la misma casa, pues prácticamente había secuestrado a su hijo. Y bueno, esta situación no era fácil. Nosotras, pues las que somos mamás, podemos ponernos en el lugar de la mujer, ¿verdad? A quien le quitaron a su hijo y se lo cambiaron por un niño muerto. Entonces, ¿no creen que esto es una situación bastante difícil? Pues yo creo que sí.
porque ¿cómo reaccionaríamos ante una situación de esta manera? Y bueno, yo creo que la mayoría de nosotras que pues Dios nos ha dado la bendición de ser mamás, recordamos el momento en el que dimos a luz. Y bueno, fue un momento muy hermoso, ¿verdad? Que podemos recordar, doloroso, pero hermoso. Y bueno, en lo particular yo recuerdo cuando Dara nació, pues no quitarle la vista de encima. Los médicos la recibieron y yo la miraba para todos lados donde se movían los médicos o las enfermeras. De alguna manera yo ya tenía el conocimiento de cómo era ella por los ultrasonidos, ¿verdad? Que en nuestros tiempos, bueno, eso es algo muy práctico. Entonces, mi imagen que yo ya tenía de ella antes de nacer, pues ya era un poquito así como que ya me daba que nadie me la podía cambiar porque yo la iba a reconocer, ¿no? Entonces, pues cada una de nosotras podemos decir que reconocemos a nuestros hijos, aunque muchos digan que los niños o los bebés son igualitos, no es cierto. Cada niño es con sus características, ¿verdad? Muy distinto a otro. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, estas dos mujeres pues ya tenían contacto con sus bebés, los amamantaban, los bañaban, pues los andaban ahí apapachando, ¿verdad? Los contemplaban, sus piecitos, sus manitas y todas esas cositas que nosotras como mamá hacemos. Entonces ya para ellas ya eran conocidos sus hijos. Probablemente dijeron, ay, mira, tiene el lunarcito de su tío. Ah, sacó los ojos de su abuelita. Las cejas como su papá y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a encontrarle parecido a la familia. Y bueno, características que una madre ya reconoce de sus hijos. En aquel tiempo, cuando se presentaron ante el rey Salomón, ¿cómo iba a hacerle Salomón para poder dar un juicio justo y de qué manera podía él estar seguro de quién era el bebé que estaba vivo y de quién era el bebé muerto? Pero si nos acordamos ya de lo que leímos, ¿qué hizo Salomón? Salomón no estaba en ceros, ya él ya se había preparado cuando se le presentó el Señor y él le dijo que pidiera lo que él quisiera y Salomón le pidió sabiduría y discernimiento. Entonces, Salomón ya estaba capacitado, Dios ya le había dado un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón con discernimiento para poder juzgar al pueblo, para poder dirigir a ese pueblo tan grande. Entonces, en la actualidad nosotras podríamos decir, bueno, pues con todos los avances tecnológicos, un juez simplemente daría una orden para que se le haga una prueba de ADN y con eso ya está, ¿no? Y vámonos, se solucionó el problema. Pero en aquel tiempo, solo la sabiduría que proviene de Dios le dio la capacidad a Salomón de hacer justicia ante este asunto. Y bueno, podemos ver que el rey no se puso a pensar en que no valía la pena en darle el tiempo a este caso de estas dos mujeres porque eran mujeres rameras o que se las arreglaran como pudieran para que no están cuidando a sus hijos. Al contrario, vemos que él actuó sin despreciarlas por su manera de vivir. ¿Cuántas veces nos detenemos y no queremos presentarnos nosotras ante el juez justo y misericordioso que es nuestro Dios, que se compadece de nosotras, de nuestras debilidades, de nuestros pecados? ¿Por qué? Porque pensamos que no nos va a recibir. Pero hermanas, el día de hoy yo quiero que sepas que no es así, que Él está dispuesto a escucharnos y atendernos si venimos a Él con un corazón arrepentido.
En Hebreos 4:16, muchas de nosotras ya lo repetimos, lo hemos memorizado, pero a veces lo hacemos a un lado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos acercarnos con confianza ante nuestro Dios que es justo, porque Él no nos va a rechazar. Y bueno, este versículo, ¿verdad? Podemos decir que son palabras tan alentadoras de parte de nuestro Dios, de ese Dios que tú estás escuchando el día de hoy y que quizá no le has entregado tu corazón y no le has recibido como el dueño y señor de tu vida. O quizás sí, pero no conoces en el carácter del Señor que Él es un Dios justo. Y bueno, probablemente has enfrentado alguna situación en donde actuaron contra ti de una manera injusta. Violaron tus derechos, te calumniaron, te ultrajaron, te robaron, te discriminaron, etcétera. Y bueno, esto quizá pudo haber pasado en tu trabajo, en la escuela, en tu casa y en cualquier otra parte donde tú te mueves, donde tú vives. ¿Y qué pasa? Pues la justicia terrenal no hizo nada. ¿Y qué viene a ti? Pues te sientes defraudada, ¿verdad? Te sientes efectivamente que han sido injustos contigo, pero vamos a aprender hoy que nuestro Dios es un Dios de justicia y que Él sabe y conoce todo lo que te hicieron. También Él sabe por lo que tú estás pasando y Él va a hacer justicia. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Probablemente podrías estar pensando en hacer justicia por tu propia mano. ¿Y qué nos lleva a esto? Pues pensar en la venganza. Cuando nosotros pensamos en esto, no estamos actuando de manera sabia, sino que nos estamos dejando llevar por nuestro enojo, por nuestra frustración, por nuestra decepción, y esto nos lleva a amargarnos, a no vivir en paz y a no poder descansar. ¿Por qué? Porque estamos tomando o queremos tomar nuestra propia justicia, queremos que se nos haga justicia. Si nosotras ya acudimos a un lugar donde pudieron habernos hecho justicia aquí en la tierra, pero si ya acudimos a quienes deberían impartir la justicia aquí en la tierra y no hubo justicia, dejémoslo en las manos de Dios, porque dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando han cometido algún delito en nuestra contra? En primer lugar, podemos perdonar al infractor. Y bueno, eso es algo que Dios nos manda en su palabra a perdonar. Y aunque no es fácil, esto, ¿verdad? No es cualquier cosa, pues el perdón proviene de Dios. Nosotras debemos voluntariamente decidir perdonar. O también podemos usar las leyes para que se castigue al infractor. Según en el libro de Romanos 13, del versículo 1 al 4, nos habla que Dios ha puesto autoridades aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que ellas hagan justicia, para que velen por la justicia, para que puedan dar el pago a aquellas personas que infringen la ley. Aquí vamos a aclarar que se trata de acudir a un juzgado, por ejemplo, para pedir justicia, no entre cristianos, porque para ello Dios estableció en nuestra congregación a los pastores, a quienes nosotros podemos acudir para solucionar algún asunto legal, bueno, algún asunto, un problema que tengamos. Y de esta manera no llevar nuestro caso
ante la justicia terrenal. Esto no aplica para los cristianos, ¿verdad? Pero sí para con aquellos que no conocen a Dios. Entonces sí podemos acudir a las instancias que se dedican a llevar esos asuntos o esos problemas, los cuales nosotras hayamos pues sido víctimas, ¿verdad? Y bueno, de cualquiera de las dos maneras en que se nos haga justicia, nuestra reacción no debe de ser que nos alegremos por el pago que reciban los infractores. Entonces, bueno, no debemos de alegrarnos cuando pues aquella persona que nos hizo un daño, pues se haga justicia y veamos tal vez que pues fue a la cárcel, que perdió sus bienes, etcétera. Entonces no debemos de sentir alegría por ello. Ahora veamos otra parte. Bueno, ¿qué pasa cuando yo soy injusta? La pregunta es, ¿he sido injusta alguna vez? Sinceramente, yo creo que muchas, solo que nos quejamos nada más de las injusticias en nuestra contra, pero no vemos las injusticias que nosotras cometemos. Colosenses 3:25 dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos, según la Nueva Traducción Viviente. Entonces, bueno, si nosotros actuamos de una manera equivocada, incorrecta, y fallamos, entonces vamos a recibir la consecuencia por ello. Debemos de respetar a los demás y si hemos sido injustas, debemos de pedir perdón. Nuestra vida antes de llegar a Cristo, hermanas, pues era una vida apartada de Dios, corrupta, ¿verdad? Vivíamos como el mundo, así, en injusticia, sin misericordia, sin compasión. Pero ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues vamos a actuar justamente, no podemos seguir actuando de la misma manera. Y bueno, también hay algo importante que si nosotras, antes de conocer al Señor, antes de venir al Señor, pues dejamos ahí cuentas pendientes con la ley, va a venir las consecuencias de lo que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque la ley terrenal demanda justicia. Y cuando eso ocurra, no le vayamos a echar la culpa a Dios, porque muchas veces suele pasar que culpamos a Dios de que por qué si ahora ya soy cristiana, pues me pasa esto. No, simplemente es la consecuencia de nuestras propias injusticias, porque recordemos que Dios es justo y ama la justicia. Ciertamente yo no puedo responder por las conductas injustas de los demás, pero sí puedo responder por las mías. Así que debo de ser justa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Como lo hizo Salomón. Salomón le pidió al Señor sabiduría y discernimiento para poder distinguir, para poder separar entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Entonces, de esta manera, vamos a pensar bíblicamente, conforme a la palabra de Dios. Y es que la falta de discernimiento nos va a evitar arraigarnos a la verdad de la Biblia. Por eso muchos no predican al respecto de lo importante que es escudriñar la palabra. Y bueno, nosotros en Casa de Oración Cancún, las enseñanzas que nos ha dado el pastor Sergio, que nos comparte, y nuestros hermanos que nos han compartido también, pues nos instan a que escudriñemos y comprobemos si es así lo que se nos está predicando, lo que se nos está enseñando. ¿Y qué nos va a dar discernimiento? Pues conocer la palabra de Dios, por eso es importante escudriñarla. Salomón no se conformó únicamente con lo que una de las dos mujeres que se presentaron ante él le decía respecto a que ella era la mamá del niño que vivía, sino que él indagó, él buscó de qué manera podría saber quién era la verdadera madre del niño que estaba vivo. Al final, a la verdadera madre se le hizo justicia y le fue entregado su hijo. ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué gozo, verdad, de esa madre tener entre sus brazos a su pequeño y haberlo recuperado!
qué alegría tan grande, ¿verdad? De poder tenerlo nuevamente con ella. Entonces, qué importante es el discernimiento, porque el discernimiento nos va a ayudar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si pasamos, hermanas, por alguna injusticia, no vamos a dudar que Dios es justo. Y si estás dudando que Dios es justo, déjame te platico esta historia respecto a José. Esta historia quizá muchas ya la hemos escuchado, la conocemos. Y bueno, es un poquito extensa, está en Génesis desde el capítulo 37 al 50. Y rápidamente te puedo compartir que José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Cuando lo llevaron a Egipto, el oficial del faraón llamado Potifar lo compró y lo llevó a su casa para trabajar. Potifar tenía una mujer la cual quiso seducir a José, pero como José la rechazó, ella enojada mintió ante su esposo diciéndole que José quiso abusar de ella, cosa que no era verdad. Pero pues Potifar por esta razón metió a José en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Estando en la cárcel, pues él permaneció ahí varios años hasta que un día lo sacaron porque el faraón había tenido sueños que nadie le podía interpretar. Entonces José fue ante faraón y pudo interpretar los sueños. Cuando José hizo esto, el faraón vio que en José estaba el Espíritu de Dios, que Dios estaba con él. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Lo puso por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y bueno, cuando empezó el hambre por esas tierras, en aquellas tierras, sus hermanos, los hermanos de José, vinieron a él a comprar alimentos sin saber ni imaginar que se trataba de su hermano José, a quien ellos habían vendido años atrás. Sucedieron más cosas en ese transcurso sin que José se les diera a conocer a sus hermanos. Pero cuando llegó el momento en el que él se presentó a sus hermanos y dijo quién era, en el capítulo 45, versículo 5, José les dijo, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Wow, cómo vemos, ¿verdad? De una injusticia tras otra, tras otra, tras otra en la vida de José, y aún así José se mantuvo firme, se mantuvo fiel, no culpó a Dios, sino que él seguía esperando en Dios y Dios no lo defraudó. En su tiempo Dios hizo justicia, pero veamos que José tuvo ese discernimiento y ¿qué dijo? Que sus hermanos no se sintieran tristes porque ellos no fueron los que lo llevaron hasta allá, sino fue Dios. ¿Para qué? Para preservación de vida. Imagínense el discernimiento de José. No culpó a sus hermanos, sino que vio el plan de Dios aún a través de esas injusticias. Fue que Dios lo puso allí para salvar del hambre a muchas, muchas personas, incluyendo a su familia. El Salmo 111, versículos 2 y 3 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Vemos que la justicia terrenal se basa o se rige muchas veces por los tiempos, por las épocas,
también por entre una cultura y otra cultura, pero vemos que la justicia de Dios permanece para siempre. Su justicia es verdadera, es recta. Sus mandamientos son verdad. Esos no cambian, no varían por un tiempo u otro o por una cultura u otra. Dios es justo siempre y para con todos es igual. ¿Y cómo puedo yo ver esa justicia de Dios de una manera no solo escrita en la Biblia, sino en que se haya llevado a cabo? Bueno, pues nosotras, recuerdan que justicia significa derecho, pues nuestro derecho era la muerte, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense que teníamos derecho a la muerte por el pecado, esa era nuestra paga por haber pecado, la muerte. Entonces, ninguno de nosotros era digno de satisfacer la justicia de Dios, pero Dios proveyó un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es Jesús. Dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Imagínense qué amor tan grande. Dios enviando a su Hijo para morir en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar, el cual merecíamos nosotras morir por nuestro pecado, pero no fue así. Entonces Dios nos muestra su amor a cada una de nosotras, a todos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, según Romanos 5:8. Esa es la prueba que nos demuestra la justicia de Dios. ¿Y de qué manera Dios hizo justicia sobre Jesús? En Isaías 53:4 y 5 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense todo lo que Jesús tuvo que soportar. Dice que él llevó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, fue azotado y herido por Dios. No por el hecho de ser su hijo, Dios lo exentó de todos estos sufrimientos, sino al contrario, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, según Isaías 53:6. Él llevó todo nuestro pecado. Él recibió todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Entonces Dios, de esa manera, porque Él es justo y demandaba un castigo justo para el pecado, Jesús lo llevó en nuestro lugar y solo Él pudo satisfacer la justicia de Dios. Cuando nosotras conocemos que Dios es justo, vamos a poder vivir en paz, vamos a poder estar tranquilas de que Dios en su tiempo nos va a hacer justicia. Y así como la historia de José nos da ánimo, nos da aliento, ¿verdad? Y esperanza de que en su momento Dios va a hacer justicia, aunque no lo veamos, de que Dios va a hacer justicia, pero que también detrás de esas injusticias está el plan de Dios y está la mano de Dios, y que Dios va a obrar conforme a su voluntad en nuestras vidas. ¿Para qué? Para usar nuestras vidas y glorificar su nombre como lo hizo con José, ¿verdad? El cual tuvo paciencia y esperó en Dios, en ese Dios de justicia, que ciertamente es lento para la ira, pero grande en misericordia, y que en su tiempo él pudo ver la justicia de Dios, pero también vio que había un plan y un propósito detrás de esas injusticias. Y bueno, aprendamos de estas mujeres que se presentaron ante el rey Salomón, que tengamos cuidado de la integridad de nuestros hijos, que también tengamos precaución, que seamos sabias, que usemos ese discernimiento a través de la palabra del Señor
para saber con las personas con las que nos involucramos, con las que tenemos relación, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitarnos un conflicto como la que pasaron estas mujeres. Y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Que en este mundo injusto ocurren en un momento que ni siquiera lo esperamos. Entonces, bueno, estemos preparadas, pidámosle al Señor sabiduría, discernimiento a través de conocer su palabra. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que nosotras podamos dirigirnos en este mundo injusto que cambia sus leyes, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotras? Confiar en ese Dios de justicia. Jesús es nuestro sol de justicia. Él es el que nos hará justicia a cada una de nosotras, pero debemos de esperar, de confiar en Él, de poner nuestras vidas en sus manos, sabiendo, creyendo, confiando que Dios no se quedará con los brazos cruzados. Oramos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos conocerte en este carácter tuyo de justicia, Señor. Gracias porque muchas veces hemos sido víctimas de injusticia, pero también en muchas veces hemos sido injustas con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hermanos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, si hay algo en lo cual, Señor, tú te alegras, es que nosotras seamos humildes y reconozcamos también que hemos fallado, Señor, porque así es, Padre. Tu palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces te pedimos nos ayudes, Padre, para pedir perdón, Señor, humillarnos y pedir perdón de las injusticias que hayamos cometido ante nuestra familia o nuestros hermanos o ante quien haya sido, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios justo y que tú das a cada uno conforme a sus obras, Señor. Gracias te damos porque en su tiempo tú vas a hacer justicia, quizá aunque no lo veamos, Señor. Estamos confiando en que tú vas a hacer justicia, Padre. Ayúdanos a no pensar en hacer justicia por nuestra propia mano, sino a dejar en tus manos, Señor, esa justicia, Padre, la cual es perfecta. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tú nos das de conocerte a través de tu palabra. Y te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para dirigirnos en este mundo injusto, Señor. Ayúdanos a guardar y a cuidar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a escoger también las personas con las cuales nos relacionamos, tengamos discernimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a no pagar mal por mal, Señor, sino que actuemos como a ti te agrada, Señor, conforme a tu palabra, que podamos perdonar, Señor, que podamos poner en tus manos, Señor, esas cosas injustas, Padre, y que tú estás ahí, aún en medio de esa injusticia, Señor. Sabemos que tú vas a glorificar tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a dirigirnos, Padre, cada día con sabiduría y discernimiento, Señor, confiando y teniendo, Señor, esa confianza plena en tu justicia, en que tú, Señor, eres un Dios justo. Gracias te damos por tu fidelidad, porque tu justicia permanece para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.